Buenos días, quiero saludar especialmente a doña Brenda Galaviz, a don Julio Taylor, que ha sido tan fino y ha estado siempre con nosotros, y a cada uno de los expositores del día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros esta actividad, al doctor Francisco Alarcón, también a la licenciada García, Esther García, que ha colaborado mucho en esta actividad. Tengan ustedes un saludo especial en representación de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y un honor realmente estar presente en el inicio de esta importante actividad de ciclo de webinarios, en donde abordaremos diferentes casos de buenas prácticas de experiencia de internacionalización del currículum, tanto en países como México, España, Centroamérica y hoy, como hoy lo veremos en Argentina, como corresponde, por lo que aprovecho la oportunidad para manifestarles mi saludo fraternal y solidario. Cuando hablamos de la internacionalización del currículo, existen diferentes definiciones, como todas y todos sabemos. Sin embargo, una que me parece bastante acertada es la planteada en el 2015 por los expertos Betty Lisk, vicerrectora de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de La Trobe en Australia, y la otra el director del Centro para la Educación Superior Internacional de Boston College, Hans Witt, quienes indican que la internacionalización del currículum es la incorporación de dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículo y en los resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes, así como los procesos de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo de un programa de estudios. Como nos lo explicarán el día de hoy nuestros expertos invitados, la internacionalización del currículum implica mucho más que una adaptación de documentos en las diferentes instituciones de educación superior. Desde mi punto de vista, implica dos grandes dimensiones. La primera, un proceso, es decir, los aspectos de forma y de fondo que se deben seguir para la implementación del mismo, cómo realizar revisiones diagnósticas compatibles con los métodos de autoevaluación, también las políticas de internacionalización curricular, armonización de la currícula, los perfiles globales de egreso que son muy importantes, los planes de formación tanto para el personal docente como el administrativo, y verificar los convenios internacionales activos, entre otras cosas. Y el segundo aspecto es el producto, es decir, el currículum ya internacionalizado es parte fundamental porque implica contar con el compromiso de mantener altos niveles de calidad internacional para ganar y sostener prestigio nacional e internacional. Y así también tener, por supuesto, sistemas de información que sean robustos, que sirvan de apoyo a la planificación estratégica, que las evaluaciones y las acreditaciones se conviertan en parte importante de esa cultura institucional, entre muchos otros aspectos que podemos mencionar. Existe una gran diversidad de estrategias para la internacionalización de un currículum y en cada una de ellas se distinguen según la experiencia en el desarrollo e implementación. Por ello, el objetivo de presentar en estas diferentes actividades que vamos a tener en los webinars, las buenas prácticas de las diferentes universidades es importante. La educación superior está en un constante proceso, como todas y todos sabemos, de una constante renovación y optimización propio de su versatilidad para introducir esos cambios y esas gestiones y acciones, porque eso precisamente sensibiliza la importancia de articular estrategias de internacionalización y flexibilización curricular con vistas al desarrollo de procesos de internacionalización integral. Ese es uno de nuestros objetivos principales y así podemos contribuir desde nuestros espacios a esa transformación progresiva que necesitamos de nuestra sociedad, al fortalecimiento del Estado democrático, a la identidad multicultural y por supuesto a la institucionalidad en función de algo muy importante como es el bien común. Cuento con la seguridad que como universitarias y universitarios
Tenemos la oportunidad para transformarnos y crear nuevos modelos de desarrollo, por lo que debemos poner a la educación superior al servicio de las personas, pero sobre todo debemos trabajar de una manera conjunta, colaborativa, todos los sectores, para redefinir prioridades en beneficio de nuestra región. Para finalizar, quiero agradecer a las autoridades y personeros de Obrear Global, a NUYES y a la Secretaría General del SUCA, de quienes he sido testigo del trabajo tesonero, arduo y eficiente que han demostrado en todo momento. Y así también mi agradecimiento a los connotados expositores del día de hoy, profesionales Luciana Barilaro de la Universidad Nacional del Mar de Plata, a don Manuel Alejandro Llovine de la Universidad Nacional de Córdoba y a Gracia Clérigo de la Universidad Nacional del Litoral, quienes nos compartirán sus amplios conocimientos, sus amplias experiencias, por tener el interés de informarse y generar cambios desde sus espacios para que contribuir de esa manera en beneficio de todas y todos de nuestra región. Yo les agradezco enormemente ese gesto de ustedes de compartir con nosotros esta actividad. No olvidemos que toda actividad universitaria es un componente esencial para el crecimiento, para el desarrollo, para la competitividad de las naciones, y de ella depende en rigor la posibilidad de poder concebir y realizar acciones que tengan impacto y alcance y que contribuyan, que es lo más importante, efectivamente a poder encarar con éxito la compleja realidad y permitan orientarnos hacia un futuro que sea más promisorio y esperanzador para nuestra humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Alvarado. Agradecemos sus palabras. Y bueno, dando inicio un poco al webinario que nos convoca, mi nombre es Julio Taylor, voy a actuar como moderador del panel. Y por inicio quiero expresar, como decía el profesor Alvarado, que existe una gran diversidad de estrategias para la internacionalización del currículum. Depende mucho del contexto en que la experiencia se desarrolla, de los propios profesores, de las capacidades de los profesores también, ¿no es cierto? Es por eso que una parte importante del proceso de creación de estrategias de internacionalización es pensar más allá de los paradigmas dominantes, que los docentes exploren paradigmas emergentes, se imaginen nuevas posibilidades y nuevas formas de pensar y hacer para internacionalizar la asignatura, el curso, ¿no es cierto? Por ello, el objetivo de presentar buenas prácticas es el de incentivar a la concurrencia a imaginar ideas que luego puedan aplicarse a la propia práctica docente. Previamente a iniciar la presentación de los panelistas, me interesa presentar unas conclusiones que surgieron de un análisis participativo del estado de situación y perspectivas a futuro de los procesos de internacionalización del currículum en la oferta académica de las propias universidades centroamericanas. Esta tarea es parte de un plan de trabajo que el SUCA junto con Obrear Global han organizado para el año 2022 a partir de 3 acciones a desarrollar. La primera es justamente el análisis participativo del estado de situación de la internacionalización del currículum en Centroamérica. Una segunda acción, que es la que iniciamos hoy, de un ciclo de webinarios de casos de buenas prácticas en Latinoamérica, de experiencias. Y finalmente, una acción 3 que se va a desarrollar en el segundo semestre, el desarrollo de actividades de capacitación en el aprendizaje colaborativo internacional en línea, que comúnmente se denomina bajo la sigla COIL. Con respecto a la primera acción, el análisis participativo del estado de situación de la internacionalización del currículum en las universidades centroamericanas, el trabajo se realizó durante los primeros 3 meses del corriente año a través de una serie de 2 focus group, de 2 reuniones bajo la modalidad focus group, donde participaron especialistas de las distintas universidades centroamericanas, las universidades del SUCA,
especialistas en gestión académica, en relaciones internacionales y en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La representación también incorporó a los sistemas ICEBAES, ILSIP y SIESCA, y los dos focus groups se desarrollaron bajo un formato previamente establecido con la idea de poder comparar los resultados y agruparlos a posteriori. Los expertos que participaron están listados aquí, fueron 7 personas en cada uno de los focus group, y brevemente las principales conclusiones de las discusiones que surgieron en los focus group son las siguientes. Por un lado, que las universidades centroamericanas han incorporado en la internacionalización en los planes estratégicos de desarrollo de las instituciones, en varias de ellas individualizando en el marco de los procesos de internacionalización, definiendo objetivos de internacionalización del currículum. Sin embargo, no es generalizado el desarrollo de acciones institucionales sistemáticas, sino más bien son experiencias que son fruto de la iniciativa de algunos grupos docentes, etc. En algunas universidades, la internacionalización del currículum se plantea principalmente a nivel de posgrado, en general a través de dobles titulaciones internacionales o titulaciones compartidas, y todos coincidimos en que los docentes, los mismos profesores, son los actores protagónicos de la internacionalización del currículum, pero que si bien hay grupos capacitados y convencidos del valor de esta acción para mejorar la calidad de la educación, son minoría en la planta global de las universidades centroamericanas, por lo que hace falta mucho esfuerzo en promover su capacitación. En general, de la discusión surgió que hay mayores experiencias de internacionalización del currículum a nivel de los docentes que dictan posgrados que en el grado. Intentamos averiguar cuáles son las disciplinas en las cuales con mayor disciplinas en las cuales hay más experiencia en internacionalización del currículum, y no surgió una tendencia clara. En algunas instituciones son en general las ciencias duras las que tienen mayor desarrollo de este proceso, pero en otras universidades son las ciencias sociales, las ciencias humanas donde se han desarrollado. O sea, depende de cada institución y de alguna manera es fruto de qué grupos docentes se involucran en estas iniciativas y empiezan a trabajar internacionalmente promoviendo la internacionalización del currículo. Se destacan, los programas de posgrado colaborativos del SUCA. Es una experiencia que se ha valorado muchísimo en las discusiones en los focus group, a través del trabajo colaborativo que el SUCA realiza y de las universidades de distintos países. Sí hay un consenso generalizado en que el problema presupuestario limita mucho las acciones de internacionalización del currículum, donde en general las universidades no ponen dinero, no financian a través de programaciones específicas este tipo de iniciativas. Y finalmente, analizando en grupo a qué personas, a qué población de nuestras universidades deberían orientarse instancias de capacitación y de sensibilización sobre el tema que nos convoca hoy, hay un consenso de que prácticamente a toda la comunidad universitaria. Por un lado, las autoridades de las universidades, con el fin de que promuevan institucionalmente, a través de políticas concretas, la incorporación de la dimensión internacional en los currículums de nuestras universidades. Por otro lado, y se destacó como muy importante, la sensibilización a los docentes que trabajan en el diseño y en la implementación de los currículums de nuestras carreras, las comisiones de diseño, rediseño curricular, para que en el marco de las carreras también se genere una acción sistémica
que promueva la internacionalización del currículum, y finalmente los propios docentes, ya que al fin y al cabo serán o son los actores protagónicos de la internacionalización del currículum. Una cuestión que surgió también, probablemente tanto el SUCA como Obreal Global lo consideren a un futuro, es que sería importante que se pudiera conocer y compartir aquellas experiencias de universidades que han logrado promover políticas institucionales de internacionalización del currículum. Yo debo decirlo, en Argentina sobran los dedos de una mano para ver experiencias concretas de que las instituciones en forma sistémica o en forma prioritaria definen políticas de internacionalización, pero tal vez sería muy bueno presentarlo, experiencias de distintos países a futuro. Es un tema que el SUCA y Obreal Global seguramente considerarán en su plan de trabajo común. Para terminar con esta breve presentación, quiero informar que estas 3 presentaciones que realizan colegas de mi país, que realizarán a continuación, son parte de una serie de presentaciones que fueron presentadas, valga la redundancia, en un libro que se llama Buenas prácticas de internacionalización del currículum en las universidades argentinas, un trabajo que se hizo el año pasado en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, que está disponible en este link. Es un libro en el cual se presentan más de 30 experiencias, algunas con mayor nivel de desarrollo, por lo cual tienen conclusiones concretas, y otras que están en instancias iniciales de desarrollo, pero que de algún modo marcan el trabajo que se ha hecho en las universidades argentinas en los últimos tiempos. Muy bien, les agradezco mucho la atención, y ahora sí pasamos a las presentaciones que van a hacer nuestros colegas. Y como primero tengo el gusto de presentar a la profesora Luciana Barilaro, quien tiene una maestría en Administración de Negocios y es especialista en Administración de Negocios, profesora de Funciones Organizacionales y del Taller de Creación de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nuestra ciudad turística por excelencia en Argentina, pero que además tiene una excelente universidad. Es profesora también en la asignatura Plan de Negocios, en la maestría en Administración de Negocios en la misma institución. Es profesora en otras asignaturas también, y actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Económicas de otra universidad, una universidad privada, que es la Universidad Atlántida Argentina, coordinadora académica de la maestría en Administración de Negocios, y finalmente coordina la Red Universitaria Iberoamericana sobre Creación de Empresas y Emprendimiento, que tiene como sigla la palabra Motiva. Así que bueno, bienvenida Luciana, y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias, Julio. Mientras voy compartiendo pantalla, agradezco la presentación, y lo primero que quiero hacer es un agradecimiento a SUCA, a Obreal y especialmente a Julio Taylor, que me ha convocado para que podamos compartir hoy nuestras experiencias en cuestiones de internacionalización. Yo les voy a contar mi experiencia como docente en una cátedra y lo que hemos hecho vinculado a las cuestiones de internacionalización y creación de empresas y emprendimientos. Fundamentalmente contarles que a ver si puedo pasar. Un segundito que quiero pasarla. Ahí está.
La experiencia que les voy a contar tiene sus orígenes en una actividad justamente, en una primera actividad de internacionalización desarrollada en la ciudad de Valencia de España en 1999, como consecuencia de la realización de un curso de posgrado enmarcado en el programa ALFA de la Unión Europea, con ayuda de la Generalidad Valenciana, que se llamaba Motiva Formación de Formadores para la creación de empresas. Este fue un curso desarrollado durante 2 meses con más o menos 20 personas de distintas universidades latinoamericanas. Estuvo la Universidad de Guanajuato en México, la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Concepción de Chile, entre otras. A pesar de que el programa ALFA era un programa de cooperación, lo fundamental acá fue el criterio de selección de las personas, que se basó en la capacidad de los participantes para poder poner en valor las competencias adquiridas y fundamentalmente en la potencialidad del desarrollo de programas desarrollados a partir de su participación en el curso. De esta experiencia se conformó la Red Motiva, esta red universitaria iberoamericana sobre creación de empresas y emprendimientos que hoy coordino. Esta red se ha mantenido activa desde entonces con encuentros anuales ininterrumpidos, y es a partir de la conformación de la red y de la participación en este programa de 3 docentes de mi universidad, Mariel Fornoni, Francisco Morea y Fernando Grania, que en el año 2000 transfieren esta experiencia creando una asignatura de creación de empresas para las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudiantes prácticamente de los últimos años de la carrera. En esta primera experiencia del dictado de la asignatura en el año 2000 se desarrollaron las primeras prácticas de internacionalización, y ahí fue movilidad docente. Recibimos a los profesores integrantes de la recientemente creada Red Motiva, la doctora Ana María Rusque de la Universidad Central de Venezuela y el doctor Colin Mason de la Universidad de Glasgow del Reino Unido. Ellos impartieron clases a los estudiantes que cursaron en ese momento. Entre ese grupo de estudiantes me encontraba yo, que estaba haciendo el último año de mi carrera, así que tuve el gusto de participar de estas clases. Otra de las actividades de internacionalización fue la organización del primer encuentro anual de esta red recientemente creada en Mar del Plata. Ahí ven una fotito de la ciudad turística que hablaba Julio. Y en este primer seminario de encuentro de la Red Motiva en Argentina, los estudiantes que cursábamos en ese momento la materia, bueno, hacíamos trabajos con emprendimientos, hicimos ponencias sobre nuestra experiencia en el aula. Luego, en los años subsiguientes, se consolidaron las prácticas de internacionalización, que de hecho realizan todos los estudiantes de la asignatura, y participaron en los eventos de la Red Motiva cuando Mar del Plata fue sede, en este caso, en el año 2000, 2004, 2006, 2012 y 2016, y resalto especialmente este 2016 porque tuvimos una experiencia muy enriquecedora, porque de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, viajaron un gran grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, que participaron del evento en forma presencial. Ahí chiquititos en las fotos, bueno, están los estudiantes que nos visitaron de Ecuador, que tuvieron una muy rica experiencia de intercambio con nuestros estudiantes durante los días que duró el evento. Bueno, se juntaron con el centro de estudiantes, con los participantes, compartieron experiencias, así que ese fue, digamos, un momento muy rico y muy, la verdad, especial para todos nosotros.
También otra de las prácticas de internacionalización tiene que ver con la incorporación, ¿cierto?, de bibliografía, papers y publicaciones internacionales como material de estudio y análisis para abordar problemas o temas relacionados con la disciplina desde una perspectiva internacional e intercultural. Y acá destaco un producto especial de esta red motiva, que fue la elaboración de un manual de casos prácticos, este libro Emprender desde la experiencia y aprender de la diversidad latinoamericana, cuando la red motiva cumplió 20 años, en el 2019, pudimos hacer la edición de este libro, del cual soy autora de uno de los casos, y es sumamente interesante porque recoge 14 experiencias iberoamericanas de emprendimientos, escrita por autores de diversos lugares, que tiene una estructura bien didáctica, es decir, que tiene el caso y después tiene las teaching notes, y además lo que es muy rico es la diversidad de las temáticas que toca, porque hay perspectiva de género, emprendimientos rurales, emprendimientos tecnológicos, comerciales, hay casos de solución razonada, casos para debate, para reflexión, así que este fue un producto que de hecho hoy seguimos usando en el desarrollo de la materia. Y por supuesto otras publicaciones científicas que incorporamos, como aportes teóricos y empíricos al estudio del emprendedor, de un equipo de Colombia, desarrollo emprendedor de América Latina y la experiencia internacional, una publicación fundamentalmente del autor que seguimos es Cantis, y la innovación empresarial de Rodrigo Varela de Colombia, y el recientemente incorporado Empresas Innovadoras, cómo comenzar a innovar en su empresa sin gastar una fortuna y con poco riesgo, de Juan Carlos Leiva Modilla de Costa Rica. Lo que nos parece importante es esta posibilidad que tenemos al incorporar este tipo de bibliografía, de aportar una mirada situada en nuestro contexto local y regional, y poder tener más similitud en las cuestiones socioculturales, ¿sí? Porque si no terminábamos usando muchas veces bibliografía que distaba mucho de la realidad que vivíamos nosotros y los emprendedores a los que acompañamos. Bueno, cuando llegó la pandemia pudimos tener otras experiencias interesantes. Acá, en este caso, junto con el apoyo de Cladea, que había organizado un programa COIL, hicimos una experiencia de movilidad docente virtual y trabajábamos sobre uno de los casos del manual de emprendimiento, que es COSOM Inc., una ruta de emprendimiento. Invitamos al autor del caso para que nos contara un poco más de la experiencia, que es sumamente interesante. COSOM Inc. es un emprendimiento que surge a partir de un proyecto de extensión, de trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad. Es un emprendimiento rural de cosecha de chile habanero, ¿sí? Donde a partir de este trabajo de extensión las mujeres logran organizarse, bueno, y avanzar en la constitución de un emprendimiento que hoy en día sigue en marcha. Así que bueno, acá en la experiencia estábamos nosotros y Luis Carlos Cantón Castillo de México, quien nos estaba contando su experiencia, y están nuestros estudiantes atentamente participando, porque además era interesante porque estábamos leyendo el caso a determinada fecha y teníamos a Luis que nos contaba qué había pasado desde el momento que el caso había sido publicado, con cómo había evolucionado ese proyecto emprendedor. Y esas eran una de las cuestiones que interesaba más a nuestros estudiantes, ¿no? Digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue hoy? ¿Dónde están? Bueno, y también en este esquema de las prácticas de internacionalización, la propuesta de reciprocidad que uno siempre tiene que considerar, y en este caso el Tecnológico de Costa Rica me invitó a mí
también a conversar con los estudiantes de Costa Rica sobre el caso que había expuesto yo en el libro, entonces como que ese libro nos permite conectarnos fuertemente, y bueno, también contar cómo había sido mi experiencia con el caso, y la pregunta que más les interesa, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Dónde están los emprendedores hoy? ¿Lograron la supervivencia del emprendimiento? No, está... eso es divertido. También nuestros estudiantes estuvieron participando en los eventos cuando se hicieron con la modalidad virtual, en este caso durante el 2020 y el 2021, participaron como asistentes y parte del comité organizador de estos eventos virtuales, y nosotros teníamos, digamos, pensados en una serie de objetivos que tienen que ver con poder compartir con los estudiantes, ¿no es cierto?, experiencias, conocimientos, material y bibliografía que se adapten fundamentalmente a nuestra realidad y a nuestro contexto social y cultural, poder elaborar conjuntamente metodologías docentes y materiales que entendíamos que hacían falta, ¿sí? que no encontrábamos algo que para nosotros resultara representativo, interesante para nuestros estudiantes, bien enfocado a la situación que estábamos viviendo, así que por eso también se trabajó en esta idea del manual. También el objetivo, por supuesto, de aprender nuevas y mejores prácticas docentes, poder contrastar el resultado de las actividades que íbamos desarrollando, y compartir y transferir definitivamente las experiencias y bueno, los casos que han resultado exitosos en el desarrollo de estos emprendimientos. Acá, bueno, contarles un poco los distintos orígenes del equipo de docentes que nos ha acompañado en estas prácticas de internacionalización, gente de México, Chile, Portugal, Ecuador, España, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador. La verdad que recurrimos a cada uno de estos lugares para tener más riqueza en las experiencias de internacionalización. Como algún eje de resultado o de reflexión o análisis, sí compartir que a lo largo de estos ya 22 años, esta cátedra ha logrado muy buenas prácticas de internalización y el fortalecimiento de su vinculación a nivel iberoamericano. Ha ido encontrando su propio camino para desarrollar distintas estrategias a lo largo del tiempo, y creo que la sostenibilidad, sobre todo del proyecto pedagógico, es el resultado más destacable, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo poder sostener y desarrollar distintas prácticas de internacionalización. En contextos favorables hemos podido fortalecer las prácticas presenciales y también nos hemos adaptado y innovar frente a los desafíos del contexto. También otro de los resultados que podemos compartir se refiere al logro de un enfoque de la temática adaptado a la realidad local y regional, focalizando en el contexto cultural y geográfico, que difiere en gran medida de publicaciones o bibliografía que reflejan culturas anglosajonas. Tenemos un producto concreto, que es este manual de casos, que nos permite muchas veces facilitar estos intercambios de internacionalización. Y también, si tuviera que compartir algunas lecciones, tienen que ver con la importancia de estrechar vínculos personales con los actores de la comunidad internacional y la reciprocidad en estas acciones. Esto quiere decir que cuando se da la oportunidad y te convocan desde otros lados, de otros miembros de la red, a participar en un webinario o en un panel, uno tiene que estar dispuesto, así como pide favores para hacer actividades con nuestros estudiantes, también definitivamente estar dispuesto, ¿no es cierto?, y predispuesto a participar en las actividades que ellos necesiten, porque definitivamente sin estos vínculos de compañerismo y de fraternidad, las prácticas de internacionalización que involucran trabajo conjunto, como movilidad docente o intercambios, serían sumamente complejas.
Así que esto es principalmente lo que yo rescato del valor de esta experiencia en la internacionalización. Sin estos vínculos no hubieran sido posibles. Así que esta fue mi presentación. Muchas gracias a todos. Este es mi correo por si quieren hacer consultas o compartir alguna reflexión. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy interesante la presentación que muestra cómo docentes comparten no solo las experiencias de internacionalización del currículum, sino extienden ese relacionamiento a otras áreas como la investigación, etc. Por un lado, y por otro lado, cómo se valora la importancia de participar en una red internacional que abre oportunidades para relacionarse con otras instituciones, como es la Red Motiva, y que surgen a partir de ahí interesantes experiencias y algo muy valioso a mi juicio, que es que además ayudan mucho a la sostenibilidad de la experiencia a lo largo del tiempo, que no sea una experiencia que se hace por única vez y no se repite. Bueno, muchas gracias. Al auditorio, les recuerdo que existe, además del chat, una instancia de preguntas y respuestas, Q&A, abajo de vuestra pantalla, donde pueden volcar no solo consultas, sino también reflexiones sobre lo que los panelistas están desarrollando. Pasamos ahora, y gracias Luciana por el tiempo justo que has usado. Ahora tengo el gusto de presentar a Manuel Giovine, quien es profesor adjunto por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Sociología Sistemática de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor también en las cátedras de Estadística y Sistemas de Información Educativa y Sociología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ambas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctor en Estudios Sociales de América Latina, especialista en producción y análisis de información para políticas públicas, y sus líneas de trabajo abarcan las estrategias educativas de las clases dominantes, la desigualdad educativa, la internacionalización de la educación y del conocimiento científico, la educación comparada y los métodos cuantitativos en investigación educativa. Bueno, mucho gusto, Manuel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julio, por esta presentación. Si me permiten, quiero compartirles una presentación que traje para esta instancia. Quisiera saber si la están viendo ahí, Julio. Bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al ZUCA y a Boreal Global por esta instancia, por permitirnos compartir nuestras experiencias de internacionalización de la educación, y agradecerle especialmente a Julio por la invitación. Yo les voy a contar particularmente de un proyecto de aprendizaje colaborativo internacional en línea, o COIL, que se realizó entre Argentina y Chile, titulado Manifestaciones Sociales Contemporáneas, Género, Clase y Raza. Y como decía Carlos Alvarado al principio, es muy importante reconocer que estas instancias implican todo un proceso. Entonces, voy a detenerme especialmente en ese proceso, en el proceso que dio lugar al proyecto colaborativo en línea, y también a cómo se desarrolló efectivamente. Esta experiencia se realizó entre la Universidad Bernardo O'Higgins, que está en Santiago de Chile. La profesora a cargo fue de María Fernanda Herrera Acuña, es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Sociales y Trabajo Social, en la Cátedra de Conceptos Sociológicos de la Intervención Social. Es una carrera de grado, y participaron 16 estudiantes. Hay que destacar aquí que son estudiantes del primer año, ¿no? Fue una experiencia con estudiantes del primer año. Por la contraparte de Argentina, participamos con la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Silvia Cerveto y el que les habla, ambos adjuntos de la cátedra,
desde la unidad curricular de Sociología Sistemática, que es una carrera de grado para 2 carreras, Sociología y Ciencia Política. En nuestra cátedra participaron 24 estudiantes, también de primer año. ¿Sí? Esto es como para situarnos un poco. Bueno, les dije que les iba a contar un poco el proceso. Lo que ven ahí es una línea de tiempo. He generado esta línea de tiempo para que podamos entender qué pasó, cuándo ocurrió, cómo y cuánto tiempo nos llevaron las diferentes instancias de este proyecto colaborativo en línea. La primera reunión la tuvimos con la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, donde participaron Marlene Ginero Saavedra, Angie Blasco Sánchez y la profesora María Fernanda Herrera Acuña, y de parte de la Universidad Nacional de Córdoba participó María Teresa Piñero, que es la prosecretaria de Relaciones Internacionales. Ahí nos presentamos 3 cátedras por parte de la Universidad Nacional de Córdoba para ver cuál de las 3 cátedras podía tener mejor afinidad temática con la cátedra de María Fernanda. A los 2 días nos confirmaron que la cátedra de Sociología Sistemática, es decir, la nuestra, había sido seleccionada entre esas 3 cátedras por los puntos de coincidencia en el currículum. Quiero marcar esto porque hubo todo un trabajo institucional previo, digamos, en la selección de estas 3 cátedras y las posibles conexiones, y después en la evaluación de los puntos de contacto. El 28 de abril, es decir, a 15 días de esa primera reunión, nos encontramos por primera vez los responsables de las cátedras. O sea, por un lado María Fernanda, Angie Blasco, que era la técnica de la Universidad Bernardo O'Higgins, especializada en COIL, ella hizo un curso en Estados Unidos sobre esta metodología, Silvia Cerveto y el que les hablo. En esa ocasión intercambiamos los programas de los 2 cursos y definimos los temas de superposición, es decir, cuáles eran los temas que podíamos trabajar en las clases espejo de los 2 lados, ¿no? Comenzamos con la carga de un plan de trabajo que disponía la Universidad Bernardo O'Higgins, que funcionó como un documento vertebrador de toda la experiencia. Es decir, de una manera u otra, allí quedó plasmado en anticipo, ¿no?, como proyecto, todo lo que iba a ser el desarrollo de ese COIL. Lo pusimos en un drive compartido y lo íbamos completando conjuntamente. En la segunda reunión terminamos de definir los temas de trabajo, establecimos el título de la experiencia, la descripción, las fechas que íbamos a asignar a cada módulo, los resultados de los aprendizajes esperados, y empezamos a pensar las instancias de evaluación, cómo iban a acreditar los y las estudiantes este proyecto colaborativo en línea. En la tercera reunión trabajamos en la planificación y comunicación con los estudiantes. El objetivo era adelantarles todo lo posible en un mail colectivo cómo se iban a desarrollar las actividades. Hicimos una primera aproximación a lo que llamamos la actividad rompehielos, fue la primera actividad que hicimos, y fue quizás la actividad más importante, donde nos conocimos con la contraparte, tanto los estudiantes como algunos docentes que no habíamos participado, ¿no? Ahí se describieron las actividades colaborativas con los estudiantes, las clases de espejo, y se estableció una reunión por equipos. Se definió el material para cada clase y elaboramos guías de lectura para los textos. Entendíamos que era, además de la presentación que hacía el docente en las clases, era conveniente generar guías de lectura para los textos. También se propusieron las actividades de reflexión colectiva. Y por último se definió la forma en que se iban a calificar las tareas. Tanto las de cada encuentro, a partir de lo que denominamos tickets de salida, o sea, luego de cada encuentro, los y las estudiantes realizaban un ticket de salida, como el trabajo final, en qué iba a consistir ese trabajo final, qué extensión iba a tener, qué características, y cómo lo iban a realizar. También definimos aquí los requerimientos de asistencia, cuál iba a ser la asistencia mínima para acreditar,
acordamos cuáles iban a ser las clases espejo, y definimos, doy todos estos elementos porque son, me parece, elementos importantes a la hora de establecer un proyecto colaborativo en línea. Definimos por qué plataforma lo íbamos a hacer. Y ahí nos encontramos con que la Universidad Bernardo O'Higgins dicta sus clases por Zoom, y la Universidad Nacional de Córdoba tenía un convenio con Google y dictaba sus clases por Meet. Por lo tanto, teníamos que elegir una de las dos plataformas para el dictado de las clases. Decidimos hacerlo por Meet, y la Universidad Bernardo O'Higgins, a partir de la intervención de Angie Blasco, generó una capacitación para la docente y para los estudiantes en aras de participar en las reuniones de Meet de la Universidad de Córdoba. El 13 de mayo, es decir, un mes después de la primera reunión, cerramos ese plan de trabajo. Luego, lo que hicimos fue enviar un mail a los estudiantes. El 23 de mayo enviamos un mail a los estudiantes comunicando todas estas instancias. ¿Por qué era importante el correo? Primero, para que los estudiantes tuvieran conocimiento específico de cuándo se iban a realizar las actividades. También para que los estudiantes tuvieran conocimiento específico de dónde estaba el material al que tenían que acceder y que tenían que trabajar antes de cada una de esas actividades, pero también porque había que enviar los links de conexión y los horarios específicos para cada país. En ese momento había una diferencia horaria de 1 hora entre Argentina y Chile, y era importante especificar ahí esos horarios para cada grupo, ¿no? En la actividad de rompehielos nos reunimos con las y los estudiantes en un gran Meet, donde Silvia y Fernanda presentaron los contenidos de las clases espejo, y el que les habla presentó la metodología de trabajo a los estudiantes. También participaron Marlene, la técnica del COIL, y, Marlene, la representante de la Universidad Bernardo O'Higgins, y Angie Blasco, técnica del COIL. Luego dividimos a las y los estudiantes en grupos aleatorios. Esa es una función que tiene el Meet, buscando siempre que haya representatividad de los dos países, con la consigna y la finalidad de que comenten sobre una película o una canción de su país que los y las represente. Entonces, esta dinámica de trabajo en grupo se realizó en grupos separados del Meet global, digamos, y luego volvían a la instancia del Meet conjunto a compartir esas experiencias. La verdad que funcionó muy bien. Allí se empezaron a consolidar los 6 grupos que finalmente se conformaron, y además generaron grupos de WhatsApp. Y digo, esto fue importantísimo, no era algo que tuviéramos del todo previsto, pero fue algo importantísimo para el desarrollo del COIL, porque posteriormente se iban conectando entre ellos y ellas por los grupos de WhatsApp y compartiendo información no solo relativa al COIL, sino a la actualidad de Argentina y de Chile. Estos grupos de WhatsApp, muy posterior a la finalización del COIL, siguen funcionando, ¿sí? Por eso lo remarcaba. Se les pidió al finalizar cada reunión que hicieran estos tickets de salida, y se generó un drive con toda la información necesaria sobre los grupos, ¿no? Allí estaban los grupos, los que conformaban cada grupo. Se les pidió que pusieran ahí sus correos electrónicos y sus números de teléfono. Por lo tanto, todos los estudiantes podían conectarse con los otros estudiantes. La primera clase espejo se realizó el 1 de junio de 2021. Allí Silvia trabajó la problemática de género desde el texto de Eduardo Mateo, y estuvieron presentes los estudiantes de Chile y la profesora María Fernanda Herrera Acuña. La segunda clase espejo fue dictada por la profesora Fernanda en Chile, y acompañó el que les habla. La tercera clase de espejo se hizo el 15 de junio, la dictó Silvia, fue sobre clase y raza en Argentina, sobre la base del texto de Margulis y Belvedere. Luego, en la instancia de la cuarta clase de espejo, tuvimos un contratiempo.
no se pudo dictar en la fecha que estaba establecida, y como estrategia decidimos generar ahí un espacio para que los y las estudiantes se reunieran en grupos y definieran un tema, un título y un resumen para el trabajo final que tenían que entregar para el 12 de julio. Esa instancia, que surgió a partir de una contingencia, también fue muy valiosa, porque fue la segunda instancia en la que ellos se pudieron reunir en grupo y empezar a definir qué temática iban a abordar para su trabajo final. El 29 de junio se hizo la cuarta clase de espejo en Chile, sobre raza y clase social, dictada por la profesora Fernanda, allí también asistí, y finalmente, con los tickets de salida, se redactaron los trabajos finales. Los resultados fueron ampliamente satisfactorios, con una importante participación de las y los estudiantes. Debo aclarar aquí también que una estrategia que funcionó muy bien fue la acreditación cruzada. La Universidad de Bernardo O'Higgins acreditó a las y los estudiantes de Argentina, y la Universidad Nacional de Córdoba acreditó la actividad a las y los estudiantes de Chile, y por lo tanto quedaron con certificaciones de universidades que no eran la propia, y todos entregaron los trabajos finales, que abordaron las temáticas de las clases sociales en ambos países, el género y la implementación del lenguaje inclusivo en el sur, las luchas y conquistas de derechos de mujeres y disidencias de la perspectiva de ambos países, las construcciones sociohistóricas y la hegemonía hetero-cis blanca patriarcal como determinante de los sujetos políticos, la ampliación de derechos en torno a las tres problemáticas de estudio en ambos países, y un breve recorrido histórico del feminismo en Argentina y Chile. De este modo es que se cumplieron los objetivos que nos habíamos propuesto, y se estrecharon vínculos con la universidad contraparte. Luego se realizaron varias actividades que les comentaré si les interesa, conjuntas con la universidad, pero no quisiera excederme en el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante la experiencia. Es muy interesante cómo van generándose las oportunidades de internacionalización del currículum. Sobre eso vamos a tratar de volver un poco al final del webinario. Bueno, y pasamos a la... Voy a agarrar mi machete. A la última presentación de mi colega de la Universidad Nacional del Litoral, Gracia María Clérico, quien es doctor en educación y magíster en investigación educativa, profesora en la UNL y en otras instituciones de nivel superior de psicología, sociología y métodos de investigación educativa. Gracia coordina desde el año 2016 dos proyectos de internacionalización curricular sucesivos, uno primero sobre interculturalidad y subjetividades de adolescentes y jóvenes argentinos y brasileros, y otro encuentro intercultural en docencia, investigación y extensión para la internacionalización curricular de cátedras de psicología y psicoanálisis. Ella es directora de varios proyectos de investigación, también directora de un proyecto de extensión universitaria. Y bueno, tengo el gusto de presentarla. Adelante, Gracia, por favor. Bueno, buenos días para todos. Muy agradecida por esta invitación, Julio, y a los organizadores. Y bueno, es un gusto poder compartir este momento con ustedes, una oportunidad única, no hemos tenido en otro momento con las universidades de Centroamérica. Así que bueno, también es espacio de encuentro y de acercamiento a esta instancia que ustedes nos han invitado. Voy a compartir también la pantalla para esta socialización. Se ve muy bien.
es una experiencia que venimos desarrollando en relación a las cátedras de psicología. No sé si ustedes también. Que hemos denominado de docencia compartida entre profesores de Argentina y Brasil, en tanto nos permite profundizar y enriquecer nuestra labor como actividad académica de la universidad, confrontando y colaborando con docentes de otras universidades y de otras cátedras, todas pertenecientes al área de la psicología, pero sin embargo no se trata de carreras que forman para psicólogos, sino más bien la disciplina de psicología ubicada en carreras de formación docente o licenciaturas como una introducción al campo de la psicología. Son diversas asignaturas, psicología de desarrollo, psicología educacional, psicología en general, en la cual participamos y se ha configurado como una red de trabajo. Es una experiencia que tiene 13 años de historia, comenzó en 2009 con actividades de posgrado que se desarrollaron en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Federal de Minas Gerais, y después se fue incrementando, enriqueciendo con otras actividades de grado, a partir de la convocatoria que realizó la Universidad del Litoral a una propuesta de actividades de internacionalización curricular de grado en el año 2016. Vemos si podemos... Power. No está pasando, ¿no? No está pasando. Sí, yo no lo veo. Tal vez Eloy, si podés... Ah, está en pausa, dice. Reanudar, vamos a reanudar. Disculpen, pero se ve que no. Bueno. Intentamos nuevamente. Hemos aprendido en este tiempo de pandemia la paciencia en relación a las herramientas tecnológicas. Intenta nuevamente, sí. Bueno. Compartir pantalla. ¿Así se ve ahora, Julio? Sí, poner en pantalla completa. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces estaba queriendo indicar aquí la ubicación en relación a esta red de docentes, como les decía, del área general de psicología, formación general y distintas disciplinas, que comenzó con 2 universidades en el 2009, pero luego se fueron incorporando a lo largo de su desarrollo con otras universidades más. Todas relativas a las universidades argentina y de Brasil. Tenemos aquí Barra de Garzas, Mato Grosso, Diamantina y Belo Horizonte, en el Estado Federal de Minas Gerais, en Brasil, y Argentina tenemos Santa Fe y Paraná, Universidad del Litoral y el Aguada. No sé qué pasa con nuestra pantalla. Aquí está. Entonces, una pequeña presentación para que tengan una idea general en relación a estas localidades que participan, estas universidades, la Universidad del Litoral en Santa Fe, que tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes, la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Paraná, enfrente, atravesando un túnel, nos une a esta ciudad de otro estado argentino, que tiene una población de 250.000, la mitad de Santa Fe. En Belo Horizonte, la Universidad Federal de Minas Gerais, es una ciudad mucho más grande, casi 3 millones de habitantes actualmente. En Diamantina, en el mismo estado, esta ciudad ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, es más pequeña, unos 50.000 habitantes, y la Universidad de Barra de Garzas, Mato Grosso, Universidad Federal de Mato Grosso, en Barra de Garzas, también con una población estimada de 60.000 habitantes. Esta diversidad de poblaciones y de ciudades
la queremos mostrar para dar cuenta también de la riqueza que supone encontrarnos con universidades de distinto tipo y distinto tamaño de ciudades, ¿no? A las cuales se articulan nuestra actividad como docentes. Y, en primer lugar, en relación a esta red, queríamos destacar que se inicia vinculada a actividades de docencia, focalizándose en el compartir nuestra actividad académica en la enseñanza del campo de la psicología, nuestra bibliografía, nuestra forma de trabajo, nuestros formatos, y se articula posteriormente también con las acciones de extensión y de investigación. Inesperadamente, la internacionalización del currículo nos permite enriquecer la posibilidad de articular las tres funciones a partir de esta experiencia de internacionalización. Actividades que nosotros tradicionalmente realizábamos de manera paralela comienzan a vincularse entre sí en virtud de este proyecto de internacionalización del currículo. Queríamos entonces compartir en qué consiste esta experiencia, focalizándose en una actividad principal, que es la actividad realizada en el campo de la enseñanza. Vamos a ver si nuestra... En el campo de la psicología decidimos, a partir de la comparación entre los planes de estudio, haciendo una línea de tiempo también, como sugería Manuel, ¿no? Comenzamos comparando los distintos planes de estudio y los programas de cada una de las cátedras participantes, que si bien eran diferentes, psicología educacional, psicología del desarrollo, todos teníamos en común abordar la problemática de la adolescencia. ¿Y por qué elegir estudio de casos? Fue una sugerencia en relación a la potencialidad que tenía para la enseñanza de nuestra disciplina poder comparar casos de adolescentes de ambos países, para enriquecer lo que es el estudio en relación a la temática de adolescencias y para motivar a nuestros alumnos a desarrollar esta propuesta en virtud de lo que puede significar aprender cómo la subjetividad de un adolescente está atravesado por la cuestión cultural, ¿no? En relación a si hay diferencias o no entre un adolescente argentino y un adolescente de Brasil. Por lo tanto, buscando descubrir qué es lo común entre estos adolescentes y qué es lo diverso. Con lo cual nosotros nos acercamos a lo que significa un proceso de interculturalidad, ¿no? Que ayuda a aproximarnos a aquello que tenemos diferente, valorizar la diferencia, interactuando con el otro, también descubrir lo que tenemos en común, lo que compartimos. Este estudio de casos fue propuesto como una ocasión de encuentro con el otro, y a lo largo de su recorrido descubrimos que en realidad ha sido ocasión de múltiples encuentros. La pregunta que nos atraviesa es quiénes son los adolescentes de hoy, los adolescentes y jóvenes argentinos y brasileros, como una pregunta que incorporamos en cada una de las cátedras participantes. Y el trabajo, el dispositivo didáctico que se eligió, que es el estudio de casos, tiene tres grandes momentos. Un primer momento, que es la conformación de grupos, en el cual los docentes realizamos de manera compartida algunas clases, presentando el proyecto a los estudiantes de ambos países, de las cátedras participantes. Cabe mencionar que cada uno de los cuatrimestres, hace 13 cuatrimestres que venimos aplicando este dispositivo didáctico, van variando según las posibilidades y logística de cada una de las cátedras participantes. Entonces, no es que están simultáneamente todos al mismo tiempo, sino que depende del cuatrimestre. Con lo cual también fuimos aprendiendo a respetar los tiempos y los ritmos de trabajo institucionales, académicos, de los distintos involucrados en esta red de trabajo. Se conforman los grupos, se les presenta la propuesta a los estudiantes y se les da a conocer los objetivos del estudio de casos de adolescentes. Cada estudiante selecciona con su grupo un adolescente de su lugar. Consideremos que, por ejemplo, en Santa Fe tenemos estudiantes no solo de la localidad, sino del interior, de muchos pueblos pequeños, y esto también enriquece la posibilidad de conocer y comparar cómo es un adolescente en un pueblo, en una gran ciudad, y esta confrontación se ve enriquecida y motivada por el hecho de poder luego compararla con estudiantes que están al mismo tiempo realizando el trabajo práctico en el otro país. Los profesores organizamos una misma guía de trabajo, una
de preguntas con 5 ejes temáticos ligados a cómo es la adolescencia de hoy, ¿no? En relación a su vida familiar, a su vida escolar, la vida comunitaria y a lo que significa para ellos ser adolescentes. Esta misma guía de trabajos prácticos la aplican los estudiantes de las distintas cátedras participantes, realizan un estudio de casos, aplicando entrevistas, el segundo momento, elaboran un informe en confrontación con las teorías que cada cátedra ofrece, que son diferentes, marcos teóricos, referenciales, y en la tercera instancia es la socialización, en donde los estudiantes que han llevado adelante este estudio de casos se encuentran de manera virtual con los estudiantes de las otras cátedras participantes del otro país y comparten los resultados. ¿Quiénes son los adolescentes de hoy? Describiendo ese informe que inicialmente es presentado de manera escrita a sus colegas y compañeros de las otras universidades. La instancia de socialización ha sido un espacio muy rico porque permite, en primer lugar, acercarse al otro idioma, porque son estudiantes de países con idiomas diferentes, el español y el portugués, y esto no es un dato menor, escuchar en el otro idioma la presentación de los casos de los otros compañeros, y a su vez acercarse a lo que significa el resultado de un proyecto de trabajo de campo, de conocer cómo es el docente hoy en mi país, y confrontarlo con el adolescente de aquel otro país, de aquella otra universidad. A lo largo de este proceso se lleva adelante una estrategia clave que es la evaluación de cada una de las acciones, tanto las instancias iniciales de presentación de la propuesta a los estudiantes, las clases compartidas que desarrollamos durante el cuatrimestre entre los docentes de ambos países y las instancias de socialización. Tomamos como perspectiva pedagógica la pregunta, procurando que los estudiantes identifiquen antes de realizar la actividad cuáles son sus inquietudes, sus expectativas, sus preguntas en relación a la temática que vamos a abordar y al trabajo de campo, y al finalizar cuáles son las nuevas preguntas y dudas que han surgido en base a ese encuentro con el otro. Durante la pandemia esta actividad se fue modificada, se vio fortalecida en virtud de los resultados de esta evaluación sucesiva, en la cual los alumnos de ambos países reclamaban que no bastaba con un espacio final de socialización, como veníamos haciendo en los 4 años anteriores, con los estudiantes del otro país, sino que podamos proponerles actividades a lo largo del cuatrimestre. Entonces, apoyado por las herramientas digitales, se implementó el trabajo de práctico, pero proponiéndoles que los estudiantes se integren en grupos mixtos. En vez de hacer todo el cuatrimestre un estudio de casos en su país y al finalizar socializar con los pares del otro país, incorporar ya desde la etapa inicial la formación de grupos mixtos, argentinos y brasileros, realizando juntos el trabajo práctico de estudio de casos. Las herramientas fueron todas digitales, estábamos en época de enseñanza virtual debido a la pandemia, y esto también permitió potencializar el uso de las herramientas para poder llevar adelante las entrevistas que también eran virtuales y no como hasta ese momento de manera presencial. Por lo tanto, el intercambio ya no fue solamente en la etapa de socialización final, sino a lo largo de todo el cuatrimestre. Los estudiantes eran acompañados por monitores y docentes en reuniones semanales en donde los estudiantes que ya habían atravesado la experiencia en cuatrimestres anteriores acompañaban a los nuevos estudiantes en todo lo que significaba, imagínense ustedes, trabajar con un compañero desconocido, de otro idioma, de otro país, para hacer juntos un informe en 2 idiomas, cómo resolver muchas cuestiones ligadas al trabajo conjunto, ¿no? Colaborativo en red. Entonces el monitor cumplió un rol central y muy enriquecedor para poder favorecer ese encuentro y ese trabajo práctico. Evidentemente, este proceso de aprendizaje y de trabajo colaborativo en red, al llegar a la instancia final de socialización, se vio muy potencializado también debido a esta posibilidad que tuvieron de confrontar ya a lo largo de todo el cuatrimestre con los compañeros del otro país. La riqueza de esta experiencia, que fue modificando y ayudando a mejorar nuestras prácticas docentes,
también llevó a proponer la posibilidad de investigarla, de sistematizarla, por lo cual desarrollamos un proyecto de investigación con los propios profesores de estas 5 universidades acerca de las experiencias interculturales que se dieron lugar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y lo que pudimos descubrir en esta investigación, descubrir entre comillas, digamos, aprender de este trabajo, es que la internacionalización, que tiene como finalidad en sí mismo lograr procesos interculturales, no requiere de una intencionalidad explícita y estrategias didácticas adecuadas para que esos procesos interculturales acontezcan, ¿no? Y en ese sentido, escuchar la voz de los estudiantes, poder reclamar, responder a sus expectativas de que los encuentros sean a lo largo de todo el cuatrimestre y no solamente al finalizar el momento de socialización, ayudó a potencializar esas experiencias interculturales, a que el alumno tenga mayor contacto con el otro, del otro país, con estudiantes del otro país, con docentes de otro país, a lo largo de todo el cuatrimestre, y ese encuentro sea real, sea efectivo, ¿no? Como conclusiones, podemos destacar cómo esta experiencia permitió multiplicar los encuentros, que inicialmente nosotros decíamos estudio de casos como ocasión de encuentro con el otro, y esa multiplicación se fue dando, ¿no? En principio, los viajes académicos que permitían la posibilidad de llevar adelante jornadas académicas en torno a las temáticas de especialidad propio de cada uno de los profesores participantes de esta red, como también en las clases que se desarrollaban de manera virtual, en estas imágenes que vemos aquí, profesor de Brasil dictando clases a los estudiantes argentinos, y durante la pandemia, en donde se incorporó también la posibilidad de que los estudiantes presenten a los estudiantes del otro país su ciudad, su universidad, las características culturales, y de esa manera el encuentro no se limite solamente a los contenidos teóricos de la disciplina, sino que permita conocer al otro en relación a su cultura, a su realidad contextual, a su realidad histórica. Y eso amplió también el conocimiento propio de la disciplina, ¿no? Aportó al enriquecimiento del conocimiento disciplinar. Del mismo modo, estos encuentros se multiplicaron en torno a los propios profesores que participamos. Los estudiantes enriqueciéndose en el encuentro con el otro brasilero, del otro país, argentinos y de Brasil, con el adolescente al cual se acercaban. El estudio de casos se reveló como una estrategia didáctica muy potente para poder conocer la realidad, insertar al alumno en la realidad y poder hacer transferencia entre teoría y práctica de los contenidos abordados en cada disciplina, y también como una potencia muy grande en relación a lo que significa encontrarse y confrontar con otras realidades culturales. ¿Qué pasa con la subjetividad en otro país? ¿Es la misma? ¿Hay diferencias? ¿Cómo lo cultural atraviesa la construcción de la subjetividad adolescente, ¿no? Entonces, esta posibilidad de encuentro que los estudiantes tenían con el adolescente, con el compañero, con los compañeros del otro país, y con los profesores extranjeros, también para nosotros como docentes se fueron multiplicando, ¿no? Incorporándose nuevas universidades, ampliándose la red a otras docentes que solicitaban participar. Del mismo modo, la investigación que iniciamos respecto a la reflexión sobre nuestra propia experiencia de internacionalización curricular, posteriormente se amplió a confrontar con otros colegas de otras carreras que también llevan adelante experiencias de internacionalización curricular, buscando aprender y compartir juntos, socializar los desafíos, las dificultades que se van generando para potencializar nuestra experiencia de internacionalización curricular. De esta manera podemos decir cómo muchas de las cuestiones que aparecían inicialmente como obstáculos en relación a este trabajo en red de colegas de psicología, de pronto empezamos a vislumbrar que se tornaron más bien en oportunidad. El idioma, por ejemplo, que parecía algo tan difícil, no manejábamos ninguno de nosotros el idioma del otro país, en Argentina no tenemos tanta familiaridad con el portugués, y de pronto empezar a aprenderlo, a estudiarlo, los propios estudiantes en los encuentros sistemáticos que tenían la posibilidad de encontrarse y poder aprenderlo funcionalmente, ¿no? Por esta razón nosotros destacamos que se amplió el campo de llegada de nuestra enseñanza, de nuestra transmisión,
hacia una formación integral, no limitada exclusivamente al contenido curricular o disciplinario, sino también la apertura a experiencias interculturales, la apertura al otro, la empatía, la comunicación, el diálogo. Cómo esta red colaborativa se fue fortaleciendo, también como decía Luciana, ¿no?, con este factor central que es el vínculo con el otro, la amistad que se va generando entre los colegas, el respetar los tiempos y los ritmos de cada institución. Y esto también favorece los encuentros interculturales, tanto entre los docentes, entre los estudiantes, sin dejar de destacar el papel de los no docentes, los gestores, los representantes de relaciones internacionales que acompañan la experiencia y la fortalecen. Y de tal manera decimos cómo la internacionalización del currículum es como una clave que nos ayuda a propiciar esta formación integral que queremos desarrollar en nuestra actividad docente, ¿no? Para terminar, decir cómo nos ayuda a revitalizar el sentido de lo que es la universidad, ¿no?, generando y descubriendo la belleza de la tarea docente universitaria a partir de colocarnos con el otro colega, el otro estudiante, el otro, que es un otro yo, ¿no?, con quien comparto también esta misma realidad, esta misma inquietud, este mismo deseo de aprender. Como referencias bibliográficas compartimos algunas publicaciones en las cuales ustedes podrán encontrar la historia de esta red, algunas características didácticas de esta propuesta, que está presente en este Padlet, que ustedes pueden luego, bueno, disponer de él. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir, y cualquier inquietud estamos a disposición en el momento de diálogo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias a los tres panelistas por tan interesantes experiencias que han sido volcadas creo, con amplitud al webinario. Algunas preguntas. A Luciana le habían preguntado si será posible que pueda compartir el caso que ha presentado, y ella en el grupito de preguntas y respuestas puso el link donde lo pueden encontrar, a quien les interesa. Por otro lado, hay dos preguntas para Manuel. ¿Cómo se realizó la acreditación cruzada? Si usaron insignias digitales, de Xiomara, nuestra amiga Xiomara Salud de Colombia, pregunta. Y otra pregunta de Lilian Moreno es: ¿qué bondades y limitantes encontraron en la experiencia que realizaron? También para Manuel. Manuel, si querés responder. Perdón, pensé que ibas a plantear todas las preguntas. Sí, cómo no, con mucho gusto. La acreditación cruzada fue una idea que nos surgió durante el proceso de la experiencia COIL. Nos parecía que era mucho más valioso para las y los estudiantes contar con la acreditación de la Universidad Contraparte que contar con la acreditación misma de la universidad donde realizaron la experiencia, ¿no? Sí, todo se hizo con firma digital, se elaboraron los documentos, se cargaron en el Drive, y las y los estudiantes pudieron descargarlos desde el Drive, y eso les significa a ellos, con esta idea de potenciar la actividad lo más posible en términos de beneficios para las y los estudiantes, les significa a ellos, además, un ítem en su currículum, ¿no? Está pensado de esta manera. Las bondades y limitantes de la experiencia, bueno, bondades muchas, la verdad que fueron muchas, y no solo para los estudiantes, porque esto de tener clases de espejo permite que los docentes y las docentes de la cátedra, es una cátedra grande, pudiéramos escuchar cómo se dictan las mismas clases que dictamos nosotros en Argentina en Chile. Por supuesto, siempre una clase es un recorte, María Fernanda hizo su recorte de esa temática, pero ya implicaba diversificar para nosotros como docentes, diversificar los contenidos
y diversificar las estrategias didácticas. Quiero decir, la utilización de materiales audiovisuales, de notas periodísticas, de experiencias en Chile, incluso los debates que se generaban después de las clases, que aparecían materializados en los tickets de salida y en los grupos de WhatsApp. También quería rescatar ahí esta flexibilidad que uno tiene que tener a veces cuando se presentan situaciones que no son como las que uno esperaba, ¿no? El caso de esta docente que cuando tocaba su clase tenía al mismo tiempo que dar una conferencia, y tuvimos que buscar una estrategia que finalmente terminó siendo una bondad, digamos, una virtud, que fue la reunión entre los grupos. Limitaciones, bueno, yo creo que el contacto cara a cara es algo que uno espera, ¿no? O sea, por más que las y los estudiantes sepan que el COIL es un aprendizaje en línea y una instancia de intercambio en línea, ellos y ellas tenían esta necesidad. Así que en los grupos de WhatsApp aparecía la voluntad de los estudiantes de Chile de asistir a congresos en Argentina, de los estudiantes de Argentina de asistir a congresos en Chile, ponerse de acuerdo quién iba a recibir a quién, dónde se iban a juntar, bueno, esta necesidad del intercambio personal, ¿no? De la movilidad física, podremos decir. Yo creo que esa fue una de las limitantes. Muy bien, muchas gracias, Manuel. También para Luciana y Gracia, porque ya Manuel de hecho lo contestó, ¿cuáles han sido sus mayores limitantes que han afrontado y qué estrategias han implementado para su atención o su solución? Quien quiera contestar primero, adelante. Luciana. O Gracia, está silenciada. La respuesta a vos está silenciada. Sí. Entonces, ¿como limitantes o como desafíos? Desafíos. Los desafíos, porque los limitantes se tornan desafíos en oportunidades, que inicialmente nosotros veíamos como una limitante la cuestión del idioma, como mencioné, la barrera del idioma, y sin embargo los propios estudiantes destacaron cómo se les abrió la oportunidad de acercarse a un idioma extranjero, ¿no? Un aprendizaje funcional, diríamos, en términos de lo que es la enseñanza del idioma extranjero. Si bien después algunos estudiantes continuaron inclusive trabajando conjuntamente en estos grupos mixtos en torno a la investigación y aprendieron aún más el idioma. Otra cuestión es que, bueno, en el campo de la psicología, y siendo más de 8 cátedras de distintas materias y disciplinas y de distintas universidades, las tradiciones académicas son muy diferentes, las tradiciones y posturas epistemológicas también son distintas, y esto al principio podíamos vivirla como una dificultad, como un impedimento, cómo hacer juntos un trabajo práctico cátedras de distintas perspectivas teóricas. En el recorrido que venimos realizando descubrimos que en realidad es una potencia, es una oportunidad de apertura, de enriquecimiento, de poder descubrir qué es lo que el otro, con su mirada epistemológica diferente, con su postura, me está ayudando a mí a entender de esta realidad que queremos comprender, que es el adolescente, ¿no? Entonces también nos abrió a otras miradas, a otras posiciones, nos enriqueció teóricamente, bibliográficamente, nos actualizamos con la bibliografía del parque extranjero, así que creo que lo que contribuyó a eso es la escucha, la apertura, la disponibilidad con la cual los docentes se colocan frente a su tarea, frente a la propuesta de trabajo conjunto, y la permanente reflexión y evaluación, que nos ayuda a ir modificando y aprendiendo de los errores que se van generando también en el trabajo colectivo. Evaluarlo permanentemente es como un insumo que nos permite fortalecer, ¿no? También aprendiendo de nuestros errores. Gracias, Luciana. Bueno, en nuestro caso tenemos, sí, debo ser honesta, algunas dificultades espaciotemporales. Las espaciales tienen que ver con
fundamentalmente orientada a la cooperación entre estudiantes y el intercambio entre estudiantes, que estamos lejos, Argentina está lejos, y Mar del Plata dentro de Argentina está ubicada también a la mitad del país, en el paralelo 38, con lo cual cuando pensábamos en movilidad y todas las oportunidades de intercambio presencial que tuvimos siempre fue con docentes, salvo el caso que les conté de los estudiantes de Ecuador, pero bueno, esa es una dificultad real que tenemos. Lo bueno es que la pandemia nos hizo expertos en medios de comunicación como el Zoom y como otras modalidades como el WhatsApp, que nos debieran permitir superar esta limitación, pero las otras cuestiones que encontramos son las diferencias horarias y las diferencias de calendario, que también dificultan poder coordinar, ¿no es cierto?, nuestro semestre o cuatrimestre de clases con los periodos de clases de otros países que arrancan, digamos, antes y terminan antes. Entonces, esa coordinación, por eso decía que ese espacio temporal también nos significa un desafío que todavía no hemos podido superar respecto de el trabajo colaborativo entre los propios estudiantes dentro de la materia. Así que bueno, seguimos trabajando para ver si tenemos alguna oportunidad de intercambio como pudo hacer Gracia y como pudo hacer Manuel. Así que esa es un poco la visión nuestra. Bueno, muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo porque queremos respetarlo. Últimas dos intervenciones. Hay una pregunta sobre cómo nos va con las dobles titulaciones. Y ahí, si me permiten, voy a contestar yo, voy a dar mi opinión, por haber trabajado mucho en ese tema. En Argentina, yo creo que quienes trabajamos en relaciones internacionales por muchos años tenemos cierta frustración, ¿no? Por un lado, en las universidades argentinas han crecido los acuerdos de doble titulación, pero básicamente mirando al hemisferio norte, a Europa principalmente, porque además hay dinero que financia un poco las dobles titulaciones con programas con Alemania, con programas con Francia. Y tenemos una gran deuda con América Latina, donde generar este tipo de acuerdos en teoría debería ser mucho más sencillo, pero por diversos motivos las universidades, insisto, de Argentina tienen muy pocos acuerdos de doble titulación con otros países de América Latina. Hablamos mucho de la integración latinoamericana, pero en la práctica no solemos actuar en consecuencia. Por eso, yo ahora que lo conocí, valoro mucho la experiencia del SUCA en lo que hace esas carreras cooperativas entre universidades. Me parece una excelentísima idea para la región centroamericana. Y voy a hacer una última pregunta a los tres panelistas, un poco para romper el hielo. Preguntarles la experiencia que hacen ustedes en las cátedras. ¿Cómo es valorada por las autoridades de la titulación de la carrera? Por los decanos, por los directores de carrera. ¿Es concebida como una experiencia que se valora como una mejoría en la formación de los estudiantes de esa carrera? ¿Es apoyada? ¿Cómo lo ven? Sean sinceros, por favor. No sé quién quiere responder. ¿Podríamos ir en orden de presentación, Luciana, te parece? Bueno, yo un poco lo que había comentado Julio, la verdad es que desde la misma cátedra no teníamos mucho registro de todo lo que veníamos haciendo en términos de estrategias de internacionalización. De hecho, lo pudimos poner en valor cuando desde la primera convocatoria que hicieron con Julio para integrar estas buenas prácticas de internacionalización, recién ahí nosotros como cátedra, recién ahí tomamos conciencia
de que lo que estábamos haciendo durante 20 años habían sido estrategias de internacionalización. Así que no voy a cargar las responsabilidades de otros sobre lo que ni nosotros habíamos tenido registro. Ahora creo que sí, y bueno, y ojalá esto sirva para poner en valor todo lo que se vino haciendo. Así que un poco en este sentido quiero responder. Creo que a partir de esto sí va a haber como debiéramos ponernos con un mayor reconocimiento por parte de las autoridades. Pero a veces, no sé si a ustedes, a Gracia, a Manuel, uno propone actividades dentro del aula para que los estudiantes se entusiasmen, se motiven, cosas que a uno les gustan, y casi sin, digamos, sin pretender, casi sin dejar registros, sin querer pretender hacer notar esto. Por lo menos nosotros lo hacemos por el placer que nos da dar clases. Así que esto, digamos, no hemos sido valorados, pero porque ni nosotros teníamos ese registro. A partir de ahora esperamos sí poder y compartir esta experiencia y motivar al resto, y me parece que estos espacios que han generado también sirven para eso, ¿no? Para darlo a difusión y para ver que por ahí cuestiones sencillas que uno viene haciendo están muy vinculadas a la internacionalización. Esa es mi mirada. Muchas gracias. Manuel. Bueno, en este caso puntual, que es por el que tendré que contestar, digamos, fue gestionado desde la institución. O sea, de hecho la convocatoria la hace la institución a partir de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la universidad y de la facultad. Y en este sentido nos pareció un desafío. Nos pareció un desafío y además nos gustó que en el momento de la convocatoria se presentaran 3 cátedras, porque hay que considerar ahí como una balanza de responsabilidades donde el trabajo desde la cátedra para un proceso de internacionalización, por lo menos planteado desde la cuestión institucional, demanda planificación, trabajo extra, disponibilidad de recursos, organización, planificación de instancias, acreditación, bueno, qué sé yo, desde cuestiones muy planificadas como armar este esqueleto, digamos, que fue el plan de trabajo, hasta cuestiones contingentes como estudiantes que dicen yo no pude descargar mi certificado y ya cerramos el drive, ¿no? O sea, y eso sigue, ¿no? Termina el COIL y siguen estas demandas. Por otro lado, también tengo que reconocer que tuvo bastante repercusión esta experiencia COIL a nivel de facultad y a nivel de universidad. Así que, para ser justos, se le prestó mucha atención, particularmente a esta experiencia. Muy bien. Gracias. Bueno, también en nuestro caso, creo que se revela el hecho de que estamos, como vos decías, Julio, antes, empezando algo que no estaba en las prácticas tradicionalmente académicas. Estamos abriendo camino, como quien dice, en una cuestión que es la internacionalización curricular, y eso, por un lado, genera sorpresa o desconocimiento de qué se trata, pero al mismo tiempo, la experiencia que tenemos es que ha habido mucho apoyo, por ejemplo, con las jornadas académicas, cuando los profesores, a través de AUGM, hacemos viajes internacionales, difundiendo en la organización de estas jornadas con profesores extranjeros, también certificando, algo muy importante, así como Manuel hace esta certificación cruzada, nosotros esta jornada de socialización, la Secretaría Académica de nuestra facultad la certifica a los estudiantes de ambos países, con lo cual le queda una constancia para su currículum. Del mismo modo que certificándonos como docentes internacionales, los que participamos en ella. Creo que queda aún mucho camino por construir para que esto también se vaya afianzando cada vez más en todas las cátedras, podamos compartirlo con los colegas, pero fundamentalmente aún una deuda que tenemos con nuestros alumnos para que ingrese dentro de su formación curricular, digamos, que sea reconocido como una actividad internacional dentro de su currículum. Esto aún está en proceso, creo que se va a lograr en algún momento, como estamos abriendo camino, digamos, en esta vía,
pienso que, bueno, reconozco que se apuesta a favor de la internacionalización, siendo algo nuevo, algo que no sabemos mucho cómo llevar adelante, estamos aprendiendo de ello, ¿no? Lo mismo como cátedra, enriqueciendo y nos trae la pregunta, ¿no? Cómo transformar nuestro propio programa de materia, nuestro propio diseño curricular, a partir de esta experiencia con los colegas extranjeros, cómo enriquecernos. Es un desafío ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Luciana, muchísimas gracias a Gracia y muchísimas gracias a Manuel por las presentaciones, a todo el auditorio por las manifestaciones en el chat y en el preguntas y respuestas. Y en lo personal agradecer mucho al Zucca y a Obreal por la oportunidad de poder compartir este tipo de experiencias entre países hermanos de Latinoamérica. Para terminar, los convocamos al segundo webinario que se va a realizar el día jueves 9 de junio a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, donde se presentarán casos de buenas prácticas de universidades de México y de España, y su coordinación va a estar a cargo de nuestra amiga Brenda Galaviz. Y el tercer webinario el jueves 23 de junio a las 9 de la mañana, hora de Centroamérica, donde se presentarán casos de buenas prácticas en las propias universidades del Zucca, de Centroamérica, cuya coordinación estará a cargo de Francisco Alarcón. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinarios. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto.